Bienvenidos a la reproducción de este tutorial en donde se explica la unidad de la carga eléctrica, conocida con el nombre de culombio. El culombio es una magnitud física derivada que hace parte del Sistema Internacional de Unidades. Se define como la cantidad de carga eléctrica que pasa por un conductor eléctrico en un segundo, cuando la corriente eléctrica es de 1 amperio. En esta parte superior se encuentran las etiquetas de los enlaces de los tutoriales sobre corriente continua, corriente alterna y diferencia entre corriente continua y corriente alterna. Los estamos invitando a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. Para ampliar la explicación del concepto de culombio, recordemos que las magnitudes físicas son las propiedades de los cuerpos que se pueden medir. Las magnitudes físicas se dividen en magnitudes fundamentales o básicas y en magnitudes derivadas. Las magnitudes físicas fundamentales o básicas reconocidas por el Sistema Internacional de Unidades son las que se miden utilizando una sola unidad o patrón de medida. Aquí tenemos las 6 unidades fundamentales o básicas reconocidas por el Sistema Internacional de Unidades: la longitud con el metro, la masa con el kilogramo, el tiempo con el segundo, la corriente eléctrica con el amperio, la temperatura con los grados Kelvin, la intensidad luminosa con la candela y la cantidad de sustancia con el mol. Las magnitudes derivadas son las que se miden utilizando la relación o combinación de dos o más unidades de las fundamentales o básicas. Por ejemplo, la velocidad, en donde se combinan o se relacionan el metro, que es unidad de la longitud, y el segundo, que es la unidad del tiempo. En el caso de la carga eléctrica, el culombio, en donde se relacionan el amperio con el segundo. O en el caso de la unidad derivada de la fuerza, que es el newton, observemos que aquí se combinan el kilogramo, metro y el segundo al cuadrado, unidades de masa, unidades de longitud y unidades de tiempo, 3 unidades básicas. Se puede apreciar entonces que el culombio es una magnitud física derivada porque se combinan dos unidades básicas. En cambio, el amperio es una unidad básica de la corriente eléctrica. La unidad del culombio debe su nombre al físico, matemático e ingeniero francés Charles Augustin de Coulomb. Para tener más claro el concepto, es necesario que recordemos el concepto de amperio. Aquí se representa un cable conductor de electricidad. En él, el amperio se considera como la cantidad de corriente o número de electrones que circulan por un punto durante un segundo, cuando la suma total de las cargas eléctricas de esos electrones que pasan por este punto es igual a un culombio. Un amperio es equivalente a un culombio por segundo. Para calcular el número de electrones que circulan por este punto cuando se genera un amperio, es necesario saber que la carga eléctrica del protón y del electrón tienen el mismo número de valor, pero diferente signo. Es decir, la carga del electrón que se mueve en la periferia del átomo es de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios, carga negativa, mientras que la del protón tiene el mismo número, pero con carga positiva. Para saber cuántos electrones circulan en este punto cuando se genera un amperio, aplicamos esta fórmula.
en donde dice que la carga total de los electrones es igual al número de electrones multiplicados por la carga de un solo electrón. Si queremos hallar el número de electrones, hacemos este despeje, quedando que la carga total se divide por la carga de un electrón. Hacemos el reemplazo. En este punto, si es un amperio, es cuando la carga eléctrica total es de 1 coulombio y se divide por la carga del electrón. Quiere decir que en este punto, cuando se genera un amperio, deben de circular en un segundo 6.25 por 10 a la 18 electrones. Conclusión: un amperio equivale a la corriente o paso de 6.25 por 10 a la 18 electrones por este punto en un segundo, y que 1 coulombio equivale a la carga total de esos 6.25 por 10 a la 18 electrones, o sea, 6.250 billones de electrones que pasan por ese punto en un segundo. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, aparecen los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.